Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión y un día o una noche como esta, Nochebuena, para mí es un gran privilegio estar con ustedes aquí en Bogotá y con ustedes allá en Cali a través de la línea telefónica. Tengan todos ustedes una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Recordando aquellos tiempos de Jesús, leemos en el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, donde dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. O sea, era un censo. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón, en el hotel o casa de hospedaje. Había pastores en la misma región que velaban la vigilia, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, y el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Así aconteció 2000 años atrás, en el nacimiento de Jesús de Nazaret, en Belén de Judea.
Belén de Judea. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Belén de Judea tuvo el privilegio de tener el nacimiento de el niño más importante que nació en este planeta Tierra. Tuvo el privilegio de tener en su nacimiento a Jesús de Nazaret. Pero en las cosas de Dios, en lo que Dios lleva a cabo, nada ocurre por mera casualidad. Todo lo tiene bien programado el Creador de los cielos y de la tierra. Ya en el Antiguo Testamento había sido anunciado el nacimiento de un guiador, del guiador del pueblo hebreo, el cual en Belén de Judea tenía que nacer. Por eso cuando los magos llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. ¿Dónde está? Ellos llegaron a Jerusalén. Pero el nacimiento de Jesús, del Mesías, del rey de los judíos, estaba programado en Belén de Judea. Los magos llegaron a Jerusalén por cuanto era la capital de Israel. Pero no fue la capital de Israel la que tuvo el privilegio de tener en su nacimiento al rey de Israel. Cuando llegaron a Jerusalén buscando el Mesías, al rey de Israel, allí no estaba. Toda Jerusalén se alborotó, porque ni el sumo sacerdote, ni los ministros de aquel tiempo le habían dicho al pueblo hebreo que en aquellos días tenía que nacer el rey de Israel. No le habían dicho que había nacido y ya había nacido. Ni siquiera le habían dicho al pueblo hebreo: esa estrella que ustedes están viendo todas las noches durante aproximadamente 2 años es la señal del Mesías, es la estrella del Mesías que está mostrando que el Mesías ya ha nacido en esta tierra. Ni siquiera sabían que aquella era la estrella del Mesías, la estrella mesiánica que estaba como una señal en el cielo dando testimonio del nacimiento de Jesús de Nazaret. Podían algunas personas decir, como hoy en día han pensado, piensan que aquella estrella era el cometa Halley que había aparecido en aquel tiempo, porque aparece cada cierto tiempo. Pues si era el cometa Halley, como algunos piensan, en las ocasiones anteriores estaba dando testimonio que el Mesías vendría, pero cuando ya estaba sobre la tierra, estaba dando testimonio que ya estaba sobre la tierra. Y los magos entendieron el mensaje de esa estrella, porque aquellos magos comprendían que no solamente la Biblia escrita es la única Biblia, sino que el zodiaco es la primer Biblia que Dios escribió y la escribió del cielo. Y lo que dice esta Biblia que tenemos, lo dice esa Biblia celestial.
Por eso aquellos magos estaban buscando el Mesías en la tierra de Israel. Llegaron a Jerusalén buscándolo porque pensaron, y aquí está el sumo sacerdote, el sumo pontífice tiene que saber dónde está el Mesías, tiene que saber del nacimiento del Mesías, porque es el líder religioso de la religión hebrea, el líder máximo. Así es que este lo debe saber todo. Pero cuando llegó el primer rey, el segundo y el tercer rey, estos reyes magos, a Jerusalén preguntando, nadie sabía nada. En la capital no sabían que el rey de los judíos había nacido. Estaban tan ocupados que no sabían que aquella estrella que ellos veían era la señal de la primera venida del Hijo del Hombre. Pero los magos dijeron, su estrella hemos visto. Nadie más sabía de eso. Pero no importa que la gente sepa o no sepa. Lo que esta Biblia dice, lo dice la Biblia que está en el cielo. Esta Biblia dice, de Jacob saldrá una estrella. La Biblia escrita hablaba de una estrella. La Biblia celestial mostró esa estrella. Y el nacimiento de Jesús, el Mesías, vino a ser la estrella resplandeciente de la mañana. Porque lo que Dios hace en su programa está reflejado en el cielo, está mostrado en esta Biblia y luego se materializa. Por eso Jesús en la Escritura dice, al que venciere yo le daré la estrella resplandeciente de la mañana. Y luego dice, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. En el libro del Apocalipsis tenemos esa gran promesa. A los vencedores del tiempo final les será dada la estrella de la mañana, la segunda venida del Hijo del Hombre, como el relámpago resplandeciendo en el occidente. Ahora vean ustedes, en Jerusalén nada sabían del nacimiento del Mesías. Pero cuando los magos preguntaron, toda Jerusalén se alborotó y llegó hasta los medios políticos, y allí el rey se preocupó mucho. Llamó a estos magos y le preguntó a ellos acerca del tiempo de la aparición de esa estrella, que llevaba aproximadamente 2 años y había aparecido y continuaba viéndose en el cielo. Luego son reunidos por el gobierno los líderes religiosos juntamente con los magos, y el rey le preguntó a ellos dónde debe nacer el Mesías. ¿Por qué? Porque los magos estaban buscando el Mesías y allí no estaba. Los magos estaban interesados en encontrar al Mesías. El rey estaba interesado también en encontrar al Mesías, aunque no con las mismas intenciones que los magos. Sin embargo, el sumo pontífice, con todos los líderes religiosos de aquel tiempo, no se habían preocupado
en el significado de esa estrella y en la pregunta de aquellos magos. Tuvo que el rey preocuparse, reunir a los magos, reunir a los líderes religiosos y averiguar a través de la escritura dónde el Mesías tenía que nacer. Y le preguntó a los líderes religiosos, ¿dónde debe nacer el Mesías? Porque si están proclamando estos hombres, estos reyes, y han venido de tan lejos buscando el Mesías, y dicen que esa estrella es la señal del Mesías, la estrella del Mesías. Y en aquellos tiempos, los reyes, los faraones, todos estos grandes líderes políticos, con sus sabios, cuando veían aparecer una estrella muy diferente a las demás estrellas, algo sobresaliente en el cielo, ellos sabían que en la tierra algo estaba por o aconteciendo, porque ellos entendían que en el cielo se refleja lo que en la tierra se lleva a cabo. Por lo tanto, el rey estaba preocupado. Preguntó, le dicen los doctores de la ley, los escribas, estas personas doctores en la ley, conforme a la profecía, según dicho, y leemos, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con grande gozo, y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Aquí podemos ver que ya en ese tiempo el niño Jesús tenía aproximadamente 2 años, porque la estrella los magos la habían visto desde hacía aproximadamente 2 años. Por esa causa, cuando los magos llegaron y vieron al niño, no lo encontraron en el pesebre, porque ya estaban viviendo en una casa, porque ya tenía aproximadamente 2 años.
Los que vieron en el pesebre con María y José fueron los pastores. Ahora, ya el niño Jesús tenía algún tiempo. Ellos lograron ver lo que ellos estaban buscando. Ellos tenían aproximadamente 2 años viajando, pero no importa el tiempo que una persona tarde en encontrar lo que está buscando conforme a la Escritura, lo encuentra si lo busca de acuerdo a la Escritura y con todo el corazón. Ellos estaban buscando al Rey de Israel, al Rey de los judíos. Ellos estaban buscando la primera venida del Hijo del Hombre y la encontraron. Porque lo que Dios promete, Él lo cumple. Sin embargo, podemos ver que las religiones del tiempo de Jesús, aunque la primera venida del Hijo del Hombre estaba cumplida, la estaban viendo con sus propios ojos, y viendo no veían, y oyendo no escuchaban. Teniendo ojos para ver no veían, y oídos para oír y no oían. No es asunto de religiosidad, no es asunto de sectarismo. Tenemos que comprender que Dios tiene un programa ya, desde antes de la fundación del mundo, para llevarlo a cabo. Y Él no se mueve de su programa. A Dios usted tiene que encontrarlo si lo está buscando en lo que Él ha prometido llevar a cabo en el tiempo en que usted está viviendo. Fuera del programa que Él tiene para el tiempo en que usted está viviendo, usted no puede encontrar a Dios. En el tiempo de Jesús podían orar mucho, ayunar mucho y todas estas cosas, pero para encontrar a Dios llevando a cabo lo que Él prometió para ese tiempo, solamente a través del cumplimiento de lo que Él prometió. Y Jesús de Nazaret era el cumplimiento de toda promesa mesiánica para la primera venida del Hijo del Hombre. Así es que Jesús de Nazaret no podía nacer en Jerusalén, ni tampoco en Nazaret, porque Jesús no era cualquier persona, no era cualquier niño que iba a nacer, sino el Hijo del Dios Altísimo. Y sería imposible pensar que Dios no tenía ya programado el lugar en donde su Hijo iba a nacer. ¿Y por qué nació en Belén de Judea, siendo un lugar, una ciudad tan pequeña? Todas las cosas tienen un propósito. El nombre Belén significa casa de pan. Y Él, siendo el pan que descendió del cielo, no podía nacer fuera de la casa del pan. Belén, la casa del pan, la casa del mejor trigo y la casa de la mejor agua, de donde en una ocasión David dijo:
tengo sed. ¿Quién me diera a tomar agua del pozo, de un pozo de allá de Belén? Unos valientes guerreros que él tenía al escuchar el deseo de David. Para ellos el deseo de David era una orden en sus corazones, porque ellos siempre estaban atentos a las órdenes de David y también a los deseos de David. Y fue un deseo del alma, del corazón de David. Ellos, en tiempo de guerra, en una situación difícil, hicieron algo que era una locura para cualquier soldado, cualquier militar. Ellos con sus espadas abrieron camino y pasaron por el ejército enemigo hasta llegar a este pozo. Allí tomaron agua en cierta vasija y vinieron con ella a David. Cuando ellos llegan a David y le entregan, él dice: no tomaré yo esta agua que con peligro de sus vidas ellos han traído, y la derramó sobre la tierra. Cualquier persona piensa, después de tantos sacrificios, tantos riesgos de su vida, ahora que se le traiga el agua y que después la vacíe sobre la tierra. Fue lo mejor que hizo. La ofreció a Dios. Vino a ser dedicada como una ofrenda a Dios. Fue algo más grande que tomarla una persona. Todo esto en tipo y figura de las cosas que en el programa divino se llevarían a cabo. Siempre Dios tiene valientes que coloca al lado del hombre que unge para ese tiempo. Y David era el hombre ungido para ser rey, para reinar sobre Israel. Un hombre que aún con todos los problemas que él tenía y con los problemas que le formaban a él, cuando no lo estaban persiguiendo, lo estaban sentenciando. Cuando no estaban haciendo una cosa contra él, estaban pensando en hacerla. Pero David sabía quién él era. David sabía que era el ungido de Dios para ser rey sobre Israel. Y David vino a ser tipo de Cristo, tipo del Señor Jesucristo. Por eso usted encuentra que en una ocasión él dijo: horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Y así estuvo él diciendo ciertas cosas, y siendo profeta, lo que él dijo vino a ser una profecía. Estaba profetizando en el Espíritu, aunque él estaba diciendo eso acerca de su situación, pero vino a ser una profecía, porque a través de la historia bíblica encontramos que lo que Dios lleva a cabo se refleja en sus profetas. En David se reflejó la vida de Jesús. Por eso usted encuentra la vida de David
llena de problemas, llena de sufrimientos. Y luego se convierte todo eso en tipo y figura de los sufrimientos del Señor Jesucristo. David, con todos los problemas que él tenía, siendo un guerrero, siendo una persona que guiaba a su ejército contra cualquier otro ejército y acababan con los demás ejércitos y con ciudades completas también. Con todo y eso, Dios dijo, David es un hombre conforme a mi corazón. Dios lo escogió para ese propósito, para ser rey sobre Israel. Algunas personas piensan que cuando Dios ha escogido a una persona para un propósito tan grande y lo ungido, para ser el mensajero para ese tiempo, para ser la persona frente al pueblo de Dios en ese tiempo, piensan que no va a tener problemas, piensan que no tendrá ninguna clase de problemas porque Dios es con él, pero no saben que Dios es con esa persona, pero el diablo y todos los demonios son en contra de esa persona y le dan batalla, le dan problemas. Y siempre los ungidos de Dios, en cada edad, en cada dispensación, en cada tiempo, han tenido problemas. Aún el mismo pueblo hebreo, Dios le dijo que los llevaría a una tierra que fluía leche y miel. Y para llegar a ella, tuvieron muchísimos problemas durante 40 años. Porque las bendiciones de Dios son para sus hijos, son de gracia, pero la persona para obtenerlas pasa diferentes etapas, tiene que luchar para llegar a obtener las promesas que Dios hace. ¿O usted cree que el diablo, con todos los ángeles caídos, con todos los demonios, le va a dejar a usted obtener todas las bendiciones, todas las promesas de Dios, sin luchar para impedir que usted reciba la bendición de Dios? El diablo es enemigo de Dios y enemigo de todos los hijos de Dios. Por eso le dio mucha lucha, batalla al pueblo de Israel y a Jesús también. Pero cada hijo de Dios recibe lo que Dios le ha prometido y cada hijo de Dios se esfuerza y lucha para obtener lo que Dios ha prometido. Dios hace su parte, pero cada uno de nosotros tenemos que hacer la nuestra. Ahora, hablando de Jesús de Nazaret, hablando de su nacimiento en Belén de Judea, y ya conociendo que el nombre Belén significa la casa de pan, y Jesús significa Redentor, Salvador, y Jesús siendo también el pan que descendió del cielo, como dijo él, el pan vivo que descendió del cielo, no podía nacer en otro lugar. Ya Dios lo había programado. Y del programa divino nadie puede salirse. Ninguna persona puede salirse del programa divino para cumplir lo que Dios ha prometido. Para que se cumpla en la persona lo que Dios ha prometido.
Y ninguna persona se puede salir del programa divino para recibir el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Por eso Jesús también decía: escudriñad las Escrituras, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. No podemos creer ninguna cosa que no sea lo que está prometido en la Escritura. Es la única forma en que una persona puede estar seguro de que lo que cree es lo verdadero para el tiempo que está viviendo. Por eso Jesús siempre llamaba a la gente a la Escritura. Él decía siempre que lo que él estaba llevando a cabo no lo llevaba a cabo de sí mismo, sino del que lo envió. Y conforme a lo que veía del que lo envió, así él hacía y así él hablaba. Por eso él decía: la palabra que me diste les he dado, y ellos la recibieron. Aún lo que Jesús hablaba, no lo hablaba humanamente, sino de parte de Dios. Ahora, hablando de Jesús, siendo un niño y naciendo en Belén de Judea, y sabiendo que era el pan de vida eterna, el pan que descendió del cielo, y él naciendo en Belén de Judea, y ya conociendo que Belén significa la casa del pan, en donde el nacimiento de Jesús, el Hijo del Hombre, en su primera venida, se llevó a cabo. La segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles la buscaremos y la encontraremos en la casa del pan. Él dijo: al que venciere, yo le daré del maná escondido. El lugar en donde esté ese maná escondido será la casa del pan de Dios, del pan espiritual de la palabra, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y donde esté la palabra, el mensaje de gran voz de trompeta, donde esté ese mensaje, será la casa del pan de Dios, del pan de vida eterna, en donde estará el siervo fiel y prudente, que cuando su Señor llega, le haya haciendo así, dándole el pan espiritual, el maná escondido, la palabra, el mensaje de gran voz de trompeta para el tiempo en que la segunda venida del Hijo del Hombre se lleva a cabo. Jesús dice: bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Lo convierte en el administrador de todos sus bienes. Le convierte en el administrador de su obra, que corresponde a ese tiempo. Y su obra, que corresponde al tiempo de la segunda venida del Hijo del Hombre, traerá el gran reino milenial y la eternidad.
Por lo tanto, le convierte en el administrador para toda la eternidad. Y lo más grande que un enviado de Dios puede administrar es la palabra, el mensaje que corresponde al tiempo que él está viviendo, y le toca ministrar la palabra. Porque un mensajero es un ángel. Un ángel representa o significa un mensajero, porque Dios envía ángeles, mensajeros, administradores, para ministrarle la palabra, el mensaje a los hijos de Dios en el tiempo en que Él envía cada mensajero. Son administradores a los herederos de salud, a los escogidos. Y ese siervo fiel y prudente será un ángel mensajero que vendrá proclamando, anunciando la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. ¿Dónde? En Belén de Judea actualizada. Por eso Él está anunciando la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, como Rey de Reyes y Señor de Señores, como León de la tribu de Judá, dando testimonio de la venida del Hijo del Hombre en Belén de Judea actualizada, en la casa del pan de vida eterna, del pan de Dios, del mensaje de Dios para el tiempo final. Así como el pueblo hebreo tuvo 12 tribus, pero una de ellas tuvo el privilegio de tener el nacimiento del Mesías, de recibir al Mesías en su primera venida, en su nacimiento. También el cuerpo místico del Señor Jesucristo, la iglesia, ha tenido 8 edades. La octava edad, la edad eterna, la más pequeña, pero así como Belén, y como le fue dicho a Belén en la profecía, le fue dicho: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. De Belén de Judea, y de la edad en donde la manifestación del Señor es como León de la tribu de Judá, se identifica como el lugar en donde el pan de Dios está para todo el pueblo de Dios, para gentiles primeramente y luego para hebreos, porque de esa edad pequeña, pero identificada por el León de la tribu de Judá, Rey de Reyes y Señor de Señores, saldrá el cumplimiento de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta. Y esa es Belén, la casa del pan de Dios, Belén actualizada, en donde los
valientes de David estarán para luchar. Y así el reino quede establecido y pueda venir el gran reino milenial. Estamos viviendo en el tiempo de las promesas mesiánicas de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Estamos viviendo en un tiempo paralelo a la primera venida del Hijo del Hombre. Así como fue vista la señal de la venida del Hijo del Hombre en el cielo 2000 años atrás, conocida como la estrella de Belén, y que hoy en día, en la temporada de Navidad, se coloca la estrella de Belén para la segunda venida del Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo dijo: y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Hace ya un año, a fines del 85 y a principios del 86, durante 2 años aproximadamente, estuvo viéndose la señal del Hijo del Hombre en el cielo, el cometa Halley, que apareció, y muchas personas, como en el pueblo hebreo, y como el sumo sacerdote, y los doctores de la ley, y escribas, no supieron, no sabían que es la señal de la primera venida del Hijo del Hombre. Hoy en día hay personas que no saben que la aparición del cometa Halley en el 85 y el 86 fue la señal del Hijo del Hombre en el cielo, la señal de la segunda venida del Hijo del Hombre en el cielo. Y hoy en día la humanidad está esperando que Dios haga ciertas cosas, pero Dios no puede hacer nada a menos que no sea de acuerdo a lo que Él prometió. Y Él dice: y no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Esa es la única forma en que la humanidad puede conocer los secretos, los misterios del reino de los cielos. Y para que el pueblo, las iglesias, las naciones conozcan los misterios del reino de los cielos correspondientes a nuestro tiempo, Jesús dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis capítulo 22 y verso 16. Y también dice en Apocalipsis capítulo 1 y verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por su ángel. Él envía a su ángel mensajero para dar testimonio de estas cosas, para dar testimonio de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, como el relámpago resplandeciendo en el occidente y llamando con gran voz de trompeta a todos los escogidos. Y todo esto se lleva a cabo en Belén de Judea, actualizada en la casa del pan de Dios, la casa del pan de Dios, la casa de la palabra
de Dios para nuestro tiempo. La edad de la palabra de Dios para este tiempo. La edad de la piedra angular. La edad de el maná escondido para todos los escogidos. La edad de la piedra angular. ¿Y quién es la piedra angular? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ha venido a ser la piedra que corona el edificio, que corona al cuerpo místico del Señor Jesucristo. Porque lo que corona el cuerpo místico del Señor Jesucristo es la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y por eso la edad en donde la segunda venida del Hijo del Hombre se lleva a cabo viene a ser la edad de la venida del Hijo del Hombre, la edad de la piedra angular. La edad más importante de todas, la edad de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, la edad de la gran voz de trompeta, la edad de la trompeta final, la edad que llama con gran voz de trompeta a todos los escogidos, porque tiene el ministerio que toca la gran trompeta, el ministerio de sus ángeles, el ministerio de Moisés y Elías, que es el ministerio final que llama a los escogidos de entre los gentiles primeramente y luego a los escogidos de entre los hebreos. La edad del lugar santísimo, porque el cuerpo místico del Señor Jesucristo está construido como el templo que hizo Moisés y como el templo que hizo Salomón. Por eso el cuerpo místico del Señor Jesucristo es el templo del Señor. Y ese templo tiene el lugar santísimo, la edad de la piedra angular, la edad de la venida del Hijo del Hombre, la edad en donde el sitio, lugar de propiciación, de intercesión, el lugar del arca del pacto se tiene y se coloca el arca del pacto en ese lugar. Ninguna edad podía dar el maná escondido a su gente, porque la única edad que puede dar el maná escondido a los que pertenecen a esa edad es la edad en donde el arca del pacto esté, porque el maná fue escondido en el arca del pacto, y sobre el arca del pacto estaba un querubín a un lado y otro a otro lado, sobre el arca del pacto, y en medio de los dos querubines la Chequina, Dios manifestado, y desde ahí manifestándose al pueblo. La venida de Dios a el pueblo hebreo fue al arca del pacto, sobre el arca del pacto. Y cuando se construyó el templo de Moisés y el de Salomón, entró al templo y se colocó sobre el arca del pacto, porque ese es el lugar de la venida del Señor. Por eso dice la Escritura: y vendrá a su templo el Señor. La segunda venida del Hijo del Hombre se lleva a cabo en su templo, en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, tipificado también por el monte de Sión. Y
se lleva a cabo en la cima del monte de Sión, que representa la edad de la piedra angular, la edad eterna, la edad de la venida del Hijo del Hombre, la edad del lugar santísimo, la edad del mal escondido, la edad de la ley actualizada, la edad del ministerio de Moisés y Elías. Por eso, en Apocalipsis 14, capítulo 14, 144,000 se encuentran sobre el monte de Sión y el Cordero sobre el monte de Sión también. Porque no hay otro lugar para llamar y juntar a todos los escogidos. Gentiles primeramente y luego hebreos. Y la edad de la piedra angular, la edad del lugar santísimo que tiene el mar escondido, que tiene ese pan espiritual, representada también esa edad en Belén de Judea, la casa del pan. Y toda persona que quiera pan espiritual y quiera la segunda venida del Hijo del Hombre, necesita llegar a Belén de Judea actualizada, a la casa del pan de Dios, a la edad eterna, a la edad de la piedra angular. Todos a Belén para ver la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando con gran voz de trompeta a todos los escogidos. Esa es una verdadera Navidad para todos los escogidos. Disfrutemos de una verdadera Navidad en la casa del pan en Belén. Dios les bendiga, Dios les guarde a cada uno de ustedes aquí en Bogotá y a cada uno de ustedes también allá en Cali. Pasen todos muy buenas noches y nuevamente les digo, tengan ustedes una verdadera y feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Con ustedes, el trío.